Yo soy generoso con los mexicanos y los entiendo. Vamos a hacer un brevísimo repaso para beneficio de quienes no estuvieron o quienes no entendieron mucho. Esto tiene que ver con la realidad de las cosas y se consideran 6 aspectos: formas, símbolos, imágenes, ideas y sistemas, y finalmente la integridad. Y de lo que se habla y lo que se considera son las cosas que hace el hombre, básicamente en lo que se refiere a lo visual, más que nada. Y no nos metemos en los temas literarios o musicales o poéticos, que está un poco fuera de lo que es el tema. Entonces, se decía que todo esto proviene de una declaración de uno de los Upanishads, que es de la tradición Vedanta, donde se expresa que así como el fuego, aunque uno al entrar en el mundo asume formas separadas con respecto a diversas hechuras, el ser, el Atman, lo que generalmente se llama el alma, aunque uno asume una forma con respecto a cada hechura, y sin embargo permanece afuera en su forma propia sin modificaciones. Y esto es lo que dio inicio a una pequeña investigación, ya desde hace años, por supuesto, que tiene que ver con qué es esto de que las formas son diferentes y por qué son todas diferentes y qué es lo que tienen en común. Y una primera división de este tema para considerarlo, porque toda vez que el hombre considera algo tiene que partirlo, si no, no lo entiende, porque no entiende las totalidades, porque intenta entenderlo con la mente y la mente no es para entender, la mente es para ponerse en contacto con. Para entender está el intelecto, y muy poca gente usa el intelecto. Entonces, una gran declaración pone las cosas en su lugar y dice que la forma es el medio básico de la manifestación. El medio básico de cualquier manifestación es una forma. Cuando algo se manifiesta, tiene que tener una forma, sea lo que sea que se manifieste. Entonces se consideraron 6 aspectos, de los cuales vamos a hacer un brevísimo repaso. Los 3 primeros absolutamente esenciales: forma y lenguaje, forma y significado, forma y símbolo. Los terceros como una especie de aplicación de esto: forma y geometría, forma y configuración o gestalt, forma y forma. Y finalmente, aspectos mucho más creativos y libres: forma y topología, forma y generación y forma y cultura. Entonces, brevemente vamos a mencionar dónde están los principios de todo esto. Y del primer tema se dice la gran declaración de donde todo parte. Todo en este universo es nombre y forma. Las formas pueden ser visibles o inteligibles, o sea, apreciadas por los sentidos o por el intelecto. Hablamos como somos, nuestra forma de hablar es nuestra forma de ser. Y por último, una palabra o una idea puede referirse a un objeto, pero no a algo que no sea un objeto. Estas declaraciones no son así tanto para ser leídas como si fuera un pie de foto, sino más bien para ser consideradas muy seriamente, porque explica qué es una forma y cómo es que nosotros procedemos de esa forma hacia la manifestación. Es fundamental darse cuenta de que las formas pueden ser visibles o inteligibles, porque uno tiene mucho la idea de que una forma es algo visible, que se tiene que ver. Para nada, es en absoluto así. De la forma que tiene el futuro, se lo puede ver si se lo hace manifiesto, pero no es una forma visible, mucho menos si es futuro. Por ejemplo, una forma de hablar es una forma que no se ve en la expresión, pero no se ve la forma de hablar. Se ve la expresión de la forma. No, como uno no está en general acostumbrado a profundizar sobre las cosas, se piensa que lo que está ahí es lo que es, y lo que está ahí no es más que una manifestación, como se decía al principio. Y finalmente, y esto es una especie de axioma, que dice que una palabra o una idea puede referirse a un objeto, pero no a algo que no sea un objeto. Tiene que ser un objeto.
O sea, cuando uno empiece a hablar, tiene una referencia y la referencia forzosamente es un objeto. Por eso en nuestra mente las referencias que tenemos cuando hablamos es a objetos. Llámese un recuerdo, una montaña, un veraneo o cuando nos recibimos de lo que fuera. Eso con respecto al primer tema. El segundo, como es el significado, es un poco más profundo como tal. Y dice, lo que caracteriza a la primera reflexión consciente sobre la totalidad del mundo es que lenguaje y ser, palabra y sentido, no se hallen separados, sino que aparezcan en una unidad inseparable. Esto es de Cassirer, a quien siempre menciono, Ernst Cassirer. Es un filósofo alemán profundísimo que se ha dedicado más que nada a investigar sobre el conocimiento. Lo que caracteriza la primera reflexión consiste en que se considere el lenguaje y ser conjuntos, porque de lo contrario vamos a estar siempre con las divisiones y las separaciones. Ese es un aspecto. Detrás del mundo de los significados están las formas y detrás de ellas, por así decirlo, están los nombres. Es como recrear la primera declaración, que es que todo en este universo es nombre y forma. No hay otra cosa. Uno no puede hablar de alguna otra cosa que no sea nombre. Siempre habla con respecto a nombres. Por eso el significado, el lenguaje y lo que vamos a ver un poco hoy, que es el símbolo, están absolutamente ligados. Tal es así que el símbolo es un signo de reconocimiento. Signos son señales. Entonces, ¿por qué algo se transforma en símbolo? Veremos un poco esta sesión. Otra vez Cassirer dice que la función simbólica es la llave para abrir el tesoro de nuestra propia cultura. Si uno no sabe qué significan las cosas y solo las conoce por nombre, no puede hacer un símbolo de ello. Sí hace símbolos, y en realidad uno de nuestros favoritos pensadores, que es Aurobindo, dice que en realidad toda forma es un símbolo. Lo que pasa es que, como vamos a ver ahora, lo que representa para la persona que la siente como símbolo es algo muy diferente de lo que ella cree que es. La vuelta al mundo de los signos permitirá al espíritu conquistar su propio mundo, que es el de la idea. Cuando uno se va quedando sin símbolos y solamente utiliza formas, no sabe qué significan las formas. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo es maravilloso, el de una danza hindú, por así decir, aunque una danza oriental también puede ser lo mismo, y el rock. Por ejemplo, cuando la gente baila, entre comillas, rock, ¿verdad? O cuando la gente baila, ¿qué es lo que hace cuando baila una persona que ha aprendido lo que significa cada movimiento? Lo que está haciendo es expresar, lo que expresa es una forma, y esa forma significa algo. Como significa algo, tiene un símbolo, y quien conoce de símbolo, significado y forma, con ella misma, con la persona que está danzando, se regocija y se comunica, entra en comunión con lo que es eso. ¿Por qué? Porque todo está lleno de significado. Digo, si uno no sabe de un deporte, para llevarlo a una cosa más elemental y burda, no sabe qué están haciendo. Si uno ve jugar un juego que no sabe lo que es, no sabe qué están haciendo, porque se tiran la pelota o porque la patean o porque hacen lo que hacen, ¿verdad? O porque no la tocan con la mano, por ejemplo, o porque sí la tocan con la mano. No sabe. Si no sabe eso, las cosas no son simbólicas, no tienen sentido. Entonces lo llama, usa la palabra y dice, están jugando fútbol o baloncesto o lo que sea, pero no sabe lo que quiere decir. Se queda nada más que con la expresión de la palabra. Entramos en la segunda etapa. La geometría recibe en los elementos de Euclides, esto es muy bonito, no se leyó, un tratamiento que se convierte en el modelo histórico del desarrollo abstracto deductivo de las disciplinas matemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los griegos, y esto decíamos que era occidental, cuando los griegos empiezan a darse cuenta de que todo trabaja con cierto orden, profundizan
Y cuando profundizan se dan cuenta que necesitan algún método para profundizar. Es decir, es como si alguien que empezara a cavar por petróleo, cavar aquí, después clavar en Chapalita, después cavar en Zapopan, después... No, tiene que tener un método, un sistema, alguna manera de proceder racionalmente. Entonces, este desarrollo abstracto deductivo es fundamental, porque es un orden que permite profundizar con sistemáticamente. Y la geometría de los elementos de Euclides, hay geometrías de dos tipos, euclidianas y no euclidianas. Recibe de los elementos de Euclides, que es el padre como tal de la geometría, un tratamiento que se convierte en el modelo histórico. O sea, que en base a eso se establecen lo que son eventualmente las reglas de la lógica y las leyes de la lógica. Y entonces ahí tenemos que entrar por primera vez en un compromiso, y aquí se ve muy claramente qué es la forma visible y la forma inteligible. En la concepción abstracta y el razonamiento lógico, nada debía asumirse, excepto ciertas verdades autoevidentes llamadas axiomas, que por su misma naturaleza no podían ser probadas. El de mente científica absoluta y exclusiva siempre quiere encontrar pruebas de algo, pero no puede encontrar la prueba de la prueba, por así decirlo. Por eso todos los intentos fallidos de grandes pensadores incluso, que intentan demostrar geométricamente o matemáticamente la existencia de Dios, son totalmente estúpidos y fuera de lugar, porque están hablando de otra cosa. Lo que sucede es que cuando se entra a un cierto nivel, mucho más profundo que el formal visible, esa concepción abstracta y ese razonamiento lógico hace que el individuo tenga que considerar que hay ciertas cosas que él no va a entender por qué son así. Pero si no las acepta, no puede seguir adelante. La ventaja del hombre sabio y santo a la vez es que acepta la sabiduría científica, pero tiene la ventaja de que reconoce la divinidad en todo, y al hacerlo así no tiene problemas en decir que ciertas cosas sí son porque así son, punto. No hay que averiguar por qué, es un poco estúpido intentar por qué la Bastida es la Bastida o Fox es Fox, ¿sí? ¿Qué sentido tiene averiguar? ¿Qué es lo que se va a averiguar? No hay que averiguar porque sí, hay que averiguar razonablemente, y siempre se topa, y las ciencias van a topar con eso, con algún momento en donde se tiene que aceptar un axioma o verdad evidente, improbable, no se puede probar. Configuración, esta vuelta a lo razonable, cuando se hablaba de que la Gestalt nace como consecuencia del análisis insoportable de los alemanes de cierto momento, que todo lo tienen que analizar, que ni siquiera pueden vivir tranquilos, ¿verdad? Y los mismos alemanes, un grupo de ellos muy lúcidos, dicen, no, ya hasta aquí, basta, las cosas en realidad tienen que ser mucho más simples. No es solo análisis o no es solo síntesis. Tiene que haber algún concepto de configuración, estructuración, que hace que esto, ¿sí?, dice, la vuelta a lo razonable, que sea razonable, o sea, no investigues hasta el último centavo. Se te perdió uno, pues se te perdió y ya. ¿Sí? No es cuestión de hacerlo porque sí. ¿Qué es esta vuelta a lo razonable? A lo simple y a lo de ley, a lo lícito, ¿sí? Depende de la capacidad de expresar razonable, simple y lícitamente las cosas, porque la vaguedad es un signo de nuestra época. Hay muchos puntitos y en realidad esto es una crítica bastante dura a la vaguedad, porque todo hoy día es como así nomás, ahí se va, más o menos, al ratito, ahorita, todo es vago, absolutamente es vago. Como no hay principios establecidos, porque no hay símbolos de los significados de los nombres, la gente hace lo que se le da la gana, en todo el mundo. Entonces como que es más o menos, todo es más o menos. No hay ninguna precisión porque hemos dejado de ser entes racionales. Decimos que utilizamos la razón, pero en realidad utilizamos la mente. Utilizar la razón implica utilizar el intelecto, no la mente. La mente tiene otra función. Entonces ocurre esto. No solo vemos las cosas como ellas no son, sino que hacemos las cosas como no deberían ser.
Esta es una conclusión muy de eso. Es decir, si ante un error no lo reconocemos, hacemos algo que no deberíamos hacer, simplemente porque no estamos dispuestos a reconocer el error. O sea que no vemos las cosas como son. Pues no estamos dispuestos a aceptar un error. Por ejemplo, poner juntos es la base etimológica de componer. O sea que composición es poner en un sitio. Y esto, a propósito de la organización de las formas, es muy importante, porque la composición es algo que mucho no se respeta. No se respeta en ningún campo. Se respeta alguna especie de cosa parecida a lo que es componer u organizar o poner en ciertos lugares, ¿verdad? Pero no está basado en leyes y mucho menos en cánones. Es totalmente arbitrario y personal. Entonces, lógicamente, no hay composición y mucho menos comunicación. Hay tres factores muy importantes que son la simetría, la congruencia y la semejanza. Y se explica como que son reguladores silenciosos en la organización de compuestos. Por último, una gran pregunta que tiene muchísimo que ver con la primera gran declaración. ¿Cómo se mide? Contando. No es contando cuentos. Cuando uno mide cuántos dedos tiene uno, tiene que contar. 1, 2, 3, 4. Cuando uno mide cuánto le falta para conseguir el dinero para el carro, cuenta. Siempre que mida algo, cuenta. O sea que la primera gigantesca ley de la creación es que todos los nombres y todas las formas forzosamente se enumeran. No hay otra manera. Cuando yo digo no hay otra manera, estoy enumerando. Primero digo no, después digo hay, después digo otra y después digo manera. No puedo decir manera, otra, no, hay. Porque ustedes tienen que volver a pensar. Estoy enumerando las cosas de una manera convencional, una convención que tenemos de que primero viene lo más importante, después viene lo otro, después viene lo otro y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso es una secuela, un corolario, si se quiere, una conclusión de qué pasa con la creación. En la creación todo se puede medir. O sea que todo lo creado se puede medir. Por eso la gente se vuelve loca pensando en cuántos años tiene el universo y cuánto. El asunto es medir. Porque asumen que midiendo se sabe. No, medir es medir. Si uno mide 1,80 m, 1,50 m, mide 1,80 m, 1,50 m. Para eso midió. No es ni más alto ni más bajo que nada. Es lo que es. Pero la gente mide para saber cuánto le falta. En realidad mide para especular. Y ese es el gran secreto de lo que mueve toda esta creación, que son solamente nombres y formas. La otra belleza de, por ejemplo, la topología es que se llama análisis situs, muy bonito el nombre, es decir, es un análisis que se hace aquí y ahora, no quiere decir que sea así para siempre. Es una geometría muy libre y ahí no interesa tanto las cantidades, sino más bien las cualidades. Por más que midamos la temperatura en este instante, un segundo más tarde es diferente. Y eso es muy bello, muy libre. Digo, en este momento hay determinada cantidad de cuerpos aquí. Todos estos cuerpos son iguales. Para la topología son todos iguales. Por ahí aparece un cuerpo de otro tipo, y es un cuerpo de otro tipo porque tiene características en ese momento que la destacan de los demás. Y eso es muy lindo, es muy libre, es muy bello. Está muy vinculado con lo que es el movimiento o el crecimiento o la ley del crecimiento en la creación. En la creación, forma y movimiento están íntimamente ligados, pues es la energía en la forma de leyes, principios y axiomas lo que mueve la materia. Eso es muy bonito. Quiere decir que la materia fija, sola, inmóvil, no sirve para nada. La materia, el asunto es que se mueva, ¿verdad? Digo, una inversión, por ejemplo, tiene que trabajar. Todo tiene que entrar en actividad. Si entra en actividad de acuerdo a la ley, forzosamente va a dar un tipo de resultado.
ese movimiento de esa actividad es lo que es la ley de esa situación. Digo, una inversión dicen a corto plazo o a largo plazo, por ejemplo, ¿verdad? O a tantos días o incluso a tantas horas en épocas de locura. Forma y movimiento están absolutamente ligados y el punto que se enfatizaba era que a veces para descubrir la forma de algo hay que saber cómo crece y al saber cómo crece se descubre cuál es su forma. Entonces no es necesario verlo, un fenómeno, los analistas económicos, por ejemplo, o políticos a veces, aunque es mucho más azaroso. El económico puede decir qué es lo que va a pasar. Sin embargo, pasa no sé qué y pasa no sé cuánto y matan a Clinton, ¿verdad? Y se viene el dólar abajo, por ejemplo. Porque así es todo esto. Por más que haya una especulación geométrica al respecto, ¿sí? Lo impredecible, que es maravilloso en la naturaleza, porque así es, ¿verdad?, hace que las cosas sean diferentes. Y por último, la conclusión de todo esto es, la cultura nace cuando un hombre, o mejor dicho, un grupo de hombres, se recoge y se desarrolla cuando ese hombre o ese grupo de hombres se expanden. Así es como nacen las culturas. No nacen ni por decreto, ni a la fuerza, ni por conquista. No nacen absolutamente más que cuando hay un recogimiento de una serie de personas de determinado calibre que consideran las cosas desde otro punto de vista. Cuando eso se expande, el último ejemplo que tenemos es el Renacimiento, ¿verdad? Esos son 500 años, son 10 gentes, no más. Producen la cultura occidental que dura 500 años. Eso es todo lo que es. De ahí viene, de un grupito de gente que se recogió, que volvió a los principios, que reconoció los cánones y que después se expandió en un quehacer público, por así decirlo, ¿sí? Más bien humano para la humanidad, que tenga sus ventajas, sus desventajas, sus defectos, sus virtudes, ese es otro problema. Nosotros vivimos culturalmente del Renacimiento todavía, la manera de proceder, cómo se hacen las cosas, totalmente desvirtuado, a punto de extinguirse, pero es el único resabio cultural que nos queda. Bueno, eso es a título. ¿Alguna pregunta de esto? Porque ese es un poquito el resumen. Otra vez, el tema es la realidad de las cosas. Y esto que estamos viendo son sistemas, mecanismos, teorías, si lo quieren ver así, maneras de ver las formas, relacionar las formas, establecer contacto entre las formas, utilizarlas para expresarse. Entonces, en realidad, aunque el énfasis esté en lo, por razones obvias, el énfasis esté en lo visual, por así llamarlo, se aplica exactamente igual a lo auditivo y a lo que pueden ser las letras y las músicas, ¿verdad? Aunque esto tenga más que ver con las artes. Nada. Sí. Cuando hablas de el deber del intelecto o el trabajo del intelecto, Sí. contra el trabajo de la mente. No, no contra. Son dos cosas muy diferentes. Diferentes labores, Exactamente, sí. ¿Cómo las defines o cómo las dividirías? La mente está hecha para algo, el intelecto para otra cosa. La mente está hecha para entrar en contacto con lo que le rodea al hombre. Para eso está hecha la mente. Por eso trabaja en base a sentidos. Por eso cuando uno dice, mira eso, entonces mira, ve. La mente organiza los sentidos hacia afuera. Y para eso está hecha. Cuando recoge algo, que no tiene por qué recoger, pero así lo hace por costumbre, por hábito, por malcriado que es uno, cuando recoge algo, hace algo de ello que en realidad no existía. La mente tiene una función bastante pasiva y no consiste más que en un reconocimiento del mundo exterior, para poder entrar en contacto con él. Si hay fuego y uno se acerca, se quema, todo eso se lo van a decir los sentidos. Si empieza a trabajar y a especular en un ámbito que desconoce completamente, porque la mente desconoce completamente lo que es la unidad, y lo único que ve son siempre partes.
No puede trabajar de otra manera. Por eso primero uno toca, después huele, después a lo mejor lo saborea. ¿Sí? No puede trabajar junta. Tiene que trabajar por partes. Entonces, acostumbrada a trabajar por partes, hecha para trabajar por partes, siempre es parcial. O sea, particular, parcial. Nunca puede ser unitaria, mucho menos general. El intelecto tampoco puede, pero tiene como un saborcito. Está hecho para pasar de lo grueso a lo mucho más fino. Para eso está el intelecto. El intelecto no tiene que ver con el coeficiente intelectual, ni cosas por el estilo. El intelecto es la presencia consciente. Eso es inteligencia. No tiene que ver con que mida 158 o 36. Si es creado, es medido, como decíamos, ¿verdad? Entonces la función del intelecto no está en ser inteligente. Por comenzar, está en que, por favor, la mente lo deje operar. Cuando la mente deja operar el intelecto, uno es inteligente. No tiene que ser más inteligente. Simplemente es inteligente porque está operando algo en uno, ¿sí?, que es de por sí, por naturaleza, inteligente. Por eso se llama inteligencia o intelecto. Pero lo que pasa es que la mente es muy ambiciosa y como trabaja muy a merced de algo que nos impulsa a hacer las cosas, que es el ego, no le da chance al intelecto a operar. Entonces se conforma con ver las formas visibles y con eso ya tienes. ¿Para qué te vas a complicar la vida? Mira, son todos cuadrados. No, pero fíjate que... No, son todos, no encuentras relaciones, son todos cuadrados. Y resulta que un matemático tiene que meterse, un geómetra tiene que meterse a ver que hay cuadrados, y que hay relación entre cuadrados de cierto tipo y cuadrados de otro tipo, aunque todos sean cuadrados. O sea, profundiza, entra a un nivel inteligible. A lo mejor ni lo puede demostrar. Por ejemplo, el matemático trabaja siempre con abstracciones. En la naturaleza no existe una línea recta, tampoco un círculo perfecto. En la mente sí. Y en el intelecto es el padre del círculo y el padre del cuadrado. La mente lo acepta porque lo dicen de arriba, por así decirlo. Sin embargo, lo intenta buscar en la naturaleza y no lo va a encontrar nunca. O sea que cada uno tiene una función perfectamente lógica y por eso está ahí. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros en general, con perdón de la palabra a todos los presentes, incluyéndome, no usamos la inteligencia, no porque no queremos, sino porque no podemos. Porque manas, la mente, ya le ha dicho a uno qué es. Mira, ahí viene fulanito. Y dice, sí, viene fulanito. Cuando llega aquí resulta que no era fulanito, era sultanito. Entonces lo confunde uno. Dice, ¿cómo? ¿No me dijiste que sí? Pero yo creí que... Yo creí, yo pensé, yo asumí, Sí, siempre es así. La mente es muy como impulsiva. No es que sea tonta. Digo, si no fuera por la mente no podríamos aprender esto. No es el intelecto lo que aprende esto. El intelecto ya lo sabe. Pero nunca se lo he dicho a la mente, porque la mente jamás le va a preguntar al intelecto. La mente opera por su cuenta. Claro, digo, es como el chavo que recién entra a trabajar en su chamba y el patrón no está. Él sabe todo. Dice, no, hoy no va a venir. Ay, lo están esperando, que es muy importante. No, hoy no viene. Y al ratito llega. ¿Él qué sabía? Él se metió a hacer algo que no le correspondía. En lugar de decir, espere, voy a averiguar. ¿Qué es lo que le corresponde a la mente? Voy a averiguar. La mente puede averiguar, pero nunca puede decidir. Por eso la mente es el órgano de la duda. Por eso toda vez que cualquiera de los que está aquí tiene una duda, dice, ¿lo hago o no lo hago? No le pregunten al intelecto, si nunca lo usan. El intelecto sabe si sí o si no, por naturaleza. Pero la mente no sabe. Por eso uno duda, siempre duda. ¿Haré esto o no? ¿Voy primero o no? ¿Voy después? No sabe, porque simplemente no sabe. Porque no está hecha para saber. La mente está hecha para conocer a la gente. Es relaciones públicas, se llama. Hoy día se llama, eso es lo que es. La mente es de relaciones públicas. Ahora, saber quién es el presidente o quién es el papa, eso no le incumbe. Le parece a la mente que el papa es presidente o le parece que es importante o no, pero le parece nomás. Y mañana le parece que es otra cosa. Sí, está un poco más claro, porque la gente piensa que que la inteligencia es una especie de don que uno tiene que cultivar. Sí, pero el cultivo consiste simplemente en usarlo. No tiene que tomar más vitaminas ni cosas por el estilo. Pero la mente tampoco es operar al sentido. Pues en general sí.
Pero se abalanza porque hay un descontrol. Pues ese descontrol, es otro problema, ¿verdad? La mente se supone que es la dueña de los sentidos. En la tradición es Indra, el símbolo es Indra, ¿verdad? Es dueña de los sentidos. Los sentidos permiten operar pidiéndole permiso a la mente. Es la mente quien los pone en actividad. Y tiene la inteligencia intuitiva suficiente para decirle, no, esto hay que olerlo, no hay que tocarlo. ¿Sí? O sea que entra a funcionar el sentido que corresponde. Eso es muy lindo y muy organizado y muy simple. Lo que pasa es que nosotros lo que tenemos que ver, lo pensamos, lo que tenemos que oler, lo saboreamos. Sí, vamos, es un lío, ¿no? O sea que es el desorden lo que causa todo este malestar, ¿sí? No es ninguna otra cosa. Bueno, pero todo esto tiene que ver con formas en cómo las percibe el hombre y cómo el hombre las expresa, ¿sí? Entonces vamos a tomar Aquí hay dos, por así decirlo, dos definiciones. Aurobindo dice, símbolo es la forma en un plano que representa la verdad de otro. Eso es la cosa más maravillosa que puede existir. Esto es un poquito más tradicional. Los símbolos se definen como cosas sensibles que se toman como signos figurativos de otras cosas sensibles, por razón de analogía o convención. Son ecos de otras cosas. Cuando operan con insistencia se transforman en marcas y conforman las características, atributos o modos, desde un objeto hasta una época. Quiere decir que cuando uno, que por ejemplo, jamás ha estudiado algo de historia, y se le aparecen los etruscos, por así decir, ¿verdad? ¿Quiere saber de los etruscos? ¿Qué pregunta? ¿Dónde nacieron? Bueno, sí, es un dato, ¿verdad? Para saber quiénes eran los etruscos y qué hacían, va a tener que investigar en qué creían y cuáles eran sus símbolos. Así como para el fenicio el símbolo era la lana, pero no la lana de oveja, sino el dinero, ¿verdad? Y entonces todo lo hacían en base a eso. Que tenían que ir para allá, sí, porque allí se vendía mejor. Y que los otros necesitaban especies y que los otros, ¿verdad? Así, ¿sí? Cada cultura, cada pueblo tiene sus características, ¿sí? Esas características tienen su base en lo que ellos creen. Y en lo que ellos creen es lo que realmente tiene sentido. Como decíamos, la palabra sentido quiere decir significado. Y lo que tiene significado para ellos es lo que simboliza su vida. Así el romano, poder, fuerza, construcción, robustez. Todo eso es romano, absolutamente romano. El griego es todo lo contrario. Es esbeltez, inteligencia, intelectualidad, ¿sí? Ese tipo de actividad cultural, ¿sí? Y así con todos los demás, hasta el mexicano, ¿verdad? Uno tiene que ver en qué cree. Lo que en una época, que era el tiempo, era fundamental para el mexicano, en esta época se desprecia. Todo el mundo llega tarde. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? Eso es lo que deshace una cultura. Aquí el calendario era religioso. Hoy se desprecia, porque el tiempo no vale nada. El tiempo era fundamental, porque mostraba los ciclos de la creación. Entonces, y esos ciclos se respetaban porque eran divinos. Ahora el tiempo lo hacen en Tissot, o donde sea que lo hagan, ¿verdad? O ¿cómo se llama? Swatch. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo degenera una cosa, degenera con el tiempo. Pero volver al principio, porque ahí está un poco la clave de todo lo que es el tema este. Es la forma en un plano que representa la verdad de otro. Toda nuestra vida consiste en hacer lo que creemos que tenemos que hacer, pero en realidad estamos deshaciendo lo que deberíamos hacer. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han visto cuando un niño empieza, por ejemplo, a escribir, y si escribe todavía, que yo no sé, ya pocos serán los que escriban en la próxima generación, ya tendrán sus sistemitos, ¿verdad? Pero si escribe como solía escribir uno con un lápiz, ¿no? Le pone una fuerza, ¿sí? Que prácticamente taladra el papel, ¿sí?
se le tiene que decir que lo que él quiere hacer no necesita de esa fuerza, que en cambio si tiene que levantar una pesa, sí necesita de esa fuerza. ¿Sí? Entonces, lo que para el niño representa dejar una marca, lo está haciendo mal. Le pone toda la fuerza posible a eso, pero no lo hace como corresponde. Porque el símbolo que tiene, que es de ponerle fuerza o ganas, por así decir, es el símbolo erróneo. Él quiere hacerlo bien. O sea que el bien está en otro plano, pero cuando él lo expresa o lo manifiesta, lo hace erróneamente. Todos nosotros trabajamos así. Nosotros pensamos que vamos a encontrar paz o tranquilidad en un retiro espiritual y resulta que nos equivocamos porque no era ese el lugar para la paz y el retiro espiritual. Volvemos igualmente de preocupados que cuando entramos. Se nos dura un poquito y ya. Y así con todo. Hacemos algo, trabajamos como locos en algo, pensando que con eso o eso nos va a dar algo y mientras tanto estamos perdiendo otra cosa de la cual no nos damos cuenta. Todos trabajamos así en la vida, porque no reconocemos los símbolos. Y le ponemos toda la fuerza que hay, todo el esfuerzo que hay, precisamente porque esa energía que hablábamos del movimiento para mover la materia está siempre presente, y es lo que se llama conciencia. Eso es la verdad en otro plano. Lo que pasa es que por ignorancia estamos trabajando en este plano. O sea, yo pensé que después de haber ahorrado toda mi vida para comprar esta casa y resulta que hay un terremoto al día de inaugurarla y se le viene todo abajo. Sí, digo, porque estaba pensando solamente construir su casa. Y así con cualquier otra cosa, en serio. Así es como trabajo. De manera que Aurobindo, que es una persona extraordinariamente fina, y profunda y práctica, está diciendo que es un símbolo. Es la forma en un plano que representa la verdad de otro. Una cruz en sí, esa cruz que está ahí, ¿qué es? Lo importante no es lo que es, lo importante es lo que representa. Eso es lo importante. Entonces siempre cualquier símbolo va a representar la verdad de otro. Por ejemplo, digo, la televisión es un símbolo hoy día. ¿Quién no ve tele? Digo, ¿cómo no van a ver tele? ¿Qué simboliza? Simboliza el ocio, el entretenimiento, la paz. Vaya a saber la tranquilidad. Bueno, no lo va a encontrar uno en la tele, ¿eh? No en la tele. Uno tiene que sentarse a ver tele para ver sabiendo qué es lo que va a hacer. No para dejarse llevar. Uno tiene que sentarse a adorar a Dios sabiendo qué es lo que está haciendo. No esperando que Él lo llame. No es así. No es así. Entonces, estos símbolos es fundamental que tengan sentido, o sea, significado, como veíamos en el origen. Y si uno no sabe del significado de las cosas, pues, ¿cómo va a constituir símbolos? Hace símbolos. Por eso digo, los símbolos son y existen hoy en todos lados y cualquier forma es un símbolo. Digo, esto lo ven ustedes como símbolo de algo, esto, y dirán que es un sillón moderno, o de madera, o artesanal, como quieren ustedes verlo. Y representa algo, simboliza algo. Aunque sea una cosa tan banal y mundana como puede ser un sillón, ¿eh? No hace falta que sean grandes conceptos, no hace falta que sean cruces. Pero aún así, vean, a título de meramente de prueba, esto. Después les voy a dar una hojita de estos para que ustedes se las lleven con ciertas explicaciones. Y aquí es donde entramos realmente en el tema de la forma como es debido. Aquí está un punto, una línea vertical, una horizontal, un ángulo, etc. No los voy a describir. Fíjense que el punto, tradicionalmente, matemáticamente, geométricamente, es algo que no tiene magnitud. O sea, un punto no se le puede medir. Es prácticamente un lugar donde algo ocurre, pero no es un lugar que uno puede decir, ahí donde, no, ahí no, porque no hay nada, no se puede medir, el punto no se puede medir. Eso habla, por comenzar, de la belleza del ámbito de lo simbólico y de lo significativo. Un punto no es ese punto físico que ustedes están viendo. Yo lo tengo que poner así porque si dijera que este es un punto, están diciendo dónde está el punto, ¿verdad? Y empezamos con eso a ese nivel. No, un punto no tiene magnitud. Esa es la belleza del punto. Y como una línea,
es una serie de puntos, en realidad tampoco tiene magnitud. Lo que nosotros hacemos para medir algo es una convención. Es decir, si hemos dicho que esta línea va de aquí hasta allí, sí la podemos medir, lo cual es muy cierto. Pero la línea en sí es independiente de cualquiera de esas cosas. Simboliza algo. Simboliza a lo mejor una distancia. Y si está puesta de cierta manera o está puesta de otra manera, cosas ocurren. Aquí lo van a ver para que no después se lo olviden. Todo lo vertical significa o representa o un ascenso o un descenso. Entonces, es forzoso que en las grandes manifestaciones, por ejemplo, religiosas, por así decirlo, o espirituales, si se quiere, en otro sentido, haya una subida y una bajada. Nunca se habla de esto, siempre habla de aquí para arriba o un descenso. Entonces se habla del descenso de Dios, que puede ser un nacimiento, ¿verdad? O de un ascenso hacia lo divino, que puede ser irse al cielo, por ejemplo. Siempre estamos hablando en este sentido. Vea que todo eso es simbólico y está indicado maravillosamente y sintéticamente por una línea. En tanto que aquí, eso es exactamente lo opuesto. Esto es lo mundano. Está todo igual, está todo en el mismo plano. Nunca pasa nada ahí, en realidad. Aparentemente está pasando de todo, pero en realidad nunca pasa nada. Nunca pasa nada porque no hay ningún ascenso ni ningún descenso. Es relativamente monótono y aburrido. Cuando ocurre esto, eso es una instancia muy particular. Lo ascenso, lo vertical y lo horizontal se toca, pero no se cruza. Es muy bonito porque eso es un ángulo que en realidad no existe, un ángulo recto no existe. Sin embargo, esto se ha tocado ahí, de alguna manera, pero no se ha cruzado. Para que se cruce y empiece a haber algún tipo de conflicto, de fricción, tiene que haber esa situación. ¿Dónde se cruzan? En un punto. ¿En un punto qué? Que no existe. ¡Qué espléndido! ¿Cómo es que se cruzan en un punto que no existe? Sí, eso es lo que ocurre cuando, por así decirlo, uno en lo mundano se topa con Dios. Puede ser que se tope y no pase nada. Pero si se topa y empieza a trabajar, verá que tiene conflicto. Y el conflicto es el símbolo más antiguo que existe, que es la cruz, que no tiene nada que ver con la cruz cristiana como tal en ese sentido, que es lo mundano con lo espiritual. Ese conflicto de lo mundano con lo espiritual y qué es lo que hace el hombre. Esa es una manera de interpretarlo. Todas estas interpretaciones están aquí escritas y todo esto surge en un librito muy hermoso de un alemán también que se llama Rudolf Koch, que es el libro de los signos. Y aquí están lo que significa. El círculo careciendo de comienzo o final, es también un signo de Dios o de eternidad. Es el símbolo del ojo dormido de Dios. Quiere decir que esto que está aquí, claro, si uno lo ve y dice, ¡ay, que hay un círculo! Ah, sí, claro. Digo, si uno es bruto y continúa siendo bruto y quiere ser bruto, no va a haber más que eso. ¿Cómo va a ver el ojo dormido de Dios? ¿Sabe por qué no ve el ojo dormido de Dios? Porque aquí le están diciendo, este es el ojo despierto de Dios. Ándele. El ojo despierto de Dios tiene un puntito en el medio. Sí, como que ahí pasó algo, ¿no? Entonces como que está abierto. Esto es más ojo que esto. Este es un ojo, por así decirlo, cerrado, ¿verdad? Y entonces vienen todas las combinaciones. Koch dice con absoluta certeza que el primero es el origen de cualquier símbolo. El punto es el origen de cualquier símbolo. Es una maravilla. Entonces quiere decir que este es el ojo despierto de Dios, ¿verdad? La cruz con la línea horizontal es el elemento pasivo femenino, así como este es el elemento activo masculino. Y el cruce es la creación. Es muy bello y muy simple y más simbólico y más sintético y más preñado de significado no podía ser. O sea que lo femenino pasivo, lo masculino activo, cuando se cruzan, producen la creación. En cualquier tradición lícita se verá que eso es lo que ocurre. El triángulo es una estabilidad muy especial porque puede ser como está aquí o al revés, y el mismo Aurobindo, cuyo símbolo consiste en este triángulo y otro invertido,
es otra vez parecido a esto en cuanto a lo conflictivo. Este es un triángulo ascendente, el otro es descendente. Entonces es tanto el ascenso del hombre hacia lo eterno como el descenso de Dios hacia lo mundano. Y es una bellísima combinación. Y esto es, y aquí tienen nada menos que Teotihuacán y todo lo demás. Este es el emblema del mundo y de la naturaleza. A diferencia del triángulo, es el emblema de lo mundano para el cristianismo. Simboliza el número 4, los 4 elementos, etc. Un cuadrado es un cuadrilátero con ambos pares de lados opuestos paralelos, con uno de sus ángulos recto y los 2 lados adyacentes iguales. Esta es una descripción, una definición geométrica, que lleva toda esa cantidad de vocablos para expresar esta forma en particular. Ahora, esto tanto en la tradición hindú como en la tradición precolombina, ¿verdad? Es fundamental. Las pirámides, que es el símbolo de la estabilidad. La pirámide es lo estable, ¿sí? Tienen todas base cuadrada. No hay pirámides de base triangular en ningún lado. Por ahí parece uno de base circular, pero es más bien la excepción. Todo esto y esto, ¿verdad? Están muy ligados cuando se lo ve en 3 dimensiones. Bueno, esto no es más que otra vez, un intento de explicar que todo lo que tiene nombre tiene forma, todo lo que tiene forma tiene sentido, sentido es significado, y dependiendo del uso que se le dé, simboliza algo. Nosotros, en realidad, hacemos los símbolos. Lo que pasa es que si con un poquito de modestia uno ve que el hombre ha hecho y ha estudiado y ha fabricado, por así decir, símbolos desde tiempo inmemorial, convendría echarle un vistazo a los símbolos eternos, por así decirlo. Y esta es una especie de comienzo. Uno se da cuenta de que la cruz significa ciertas cosas, el punto otras, las líneas de determinada manera otras. Es decir, siempre me acuerdo de Vivekananda, ¿verdad? Este es un maestro que después de... Y en realidad no hacía falta. Lo que hacía falta era saber cuáles eran las religiones y conocerlas. Entonces, si uno conoce la religión cristiana, si es cristiano, va a encontrar que los principios siempre son los mismos. Si la conoce, si la ve de arribita formalmente, se va a hacer bolas y no va a entender nada. O se va a hacer muy, ¿cómo se llama? Muy rígido al respecto. Pero si la entiende, cualquier religión está basada en principios que son simbólicos para todas. No sé si hay algo que quieran decir, porque el resto de lo que tenga que ver con símbolos los vamos a ver en las transparencias después del intervalo. No es nada más que volver a insistir en que un símbolo es para uno lo que significa para uno. Y vean que uno trabaja, opera con símbolos. A veces los tiene muy claros, otras veces los tiene extraordinariamente confusos. A veces toma patrones como símbolos. No patrones de patrones, ¿sí? Modelos como símbolos, ¿sí? Y entonces, como no es un símbolo, no le da lo que debería darle. Los símbolos tienen significado, pero uno tiene que investigar el significado. Si no, yo me pasé 5 años haciendo cruces. Digo, hacer una cruz para mí era una investigación en qué era Jesús y cuál era su sacrificio. Yo no hacía por venderlas ni porque me gustaba hacerlas. Solamente metiéndose en las cosas, uno averigua qué es lo que son. Y lo mismo ocurre con todo lo demás. Investigando un símbolo, lo que sea, porque hay símbolo para todo, y en las transparencias eso se va a hacer más claro. ¿Y qué es lo que representa? ¿Qué es lo que significa? Sí, ya sea mi madre, mi padre, mi hijo, mi esposa, mi casa, mi hogar, mi carro. ¿Qué simbolizan? Verán que algunas cosas simbolizan algo mucho más grande que otras, naturalmente.
Seguro que para una persona que esté un poquito más despierta, un libro favorito va a simbolizar mucho más que el último modelo de un carro. ¿Las personas conocen símbolos? ¿Las qué? Las personas. Sí. Todo puede ser un símbolo. Una actitud, no, ese es un modo, es una modificación. No, ese es un modo. Eso no es lo simbólico. Tiene que haber una entidad, como quiera uno llamarla, ¿sí? Concreta y reconocible. Como es la Virgen, por eso la nota esta de Lúdica es muy linda. Cuando la Virgen aparece, nadie la conoce. Hoy, ¿quién no la conoce? ¿Ves qué bonito? Y las vírgenes aparecen en todos lados. ¿Quién es la Virgen? Es la misma. Aquí se les llama Lupita, allí se les llama Lourdes, allí se les llama Luján, allí se llama... son todas las mismas. ¿Quién es? La Madre. ¿Quién es la Madre? María. ¿Quién es María? Y así, usted sigue así y de repente le crece. Y claro, a la Virgen que tiene delante suyo, usted la quiere de otra manera, porque reconoce que ella simboliza lo que es el amor en la naturaleza y en la creación. Híjole, son muy diferentes de la Lupita que no sé qué y que me contaron y que hablaba con... No me vean. Como uno no investigue qué simboliza, qué significa, entonces ese símbolo crece para uno, se hace símbolo. El significado vivo de algo es un símbolo. El significado vivo de algo. Por eso cuando uno trabaja con cosas muertas, ¿qué va a hacer? ¿Cómo fabricar una cultura con cosas muertas? Por eso andamos copiando como locos. Ya no tenemos de dónde. Es puro manual, ¿no? ¿Cómo le dicen? Cuando copian, ¿qué le dicen? Una palabra que usan. ¿Ve? Sí, no. Fusilar, sí, es que hacía mucha gracia cuando llegaba. Nos la pasamos fusilando, ¿verdad? Claro, eso es. Y por eso se llama fusilar, ¿no? Porque es matar, ¿no? Sí, se fusila, digo, no se recrea ni cosas por el estilo, uno fusila. Bueno,